Hola, buenos días. Eh, hoy continuamos seguimos con el tema de los fármacos de urgencia y emergencia, los fármacos los que nos encontramos en el carro de paro, mayormente. Vamos a ir hablando de cada uno, principalmente para qué sirven, las formas de administración, las vías de administración, un poco de la posología, cómo viene la presentación también del fármaco, cuáles son las indicaciones, cuáles son un poco los efectos adversos, también su efecto en el embarazo, si está indicado, contraindicado, es adecuado administrarlo en el embarazo o no. Y bueno, así algunas cuestiones que hacen los cuidados básicos de este tipo de fármacos, que son de uso indispensables en cuanto a su manejo, su conocimiento y conocer pautas básicas de este tipo de medicamentos, ¿sí? Hoy, continuando con los fármacos que voy eligiendo, en base a lo que me van planteando también ustedes, continuamos con lo que es la atropina. La atropina, su forma de presentación es una ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro. Es muy también habitual verla en el carro de paro, ¿sí? Ya después, en el PowerPoint ustedes tienen todos los datos específicos, ¿sí? Dicen que en realidad es un inhibidor competitivo de receptores colinérgicos, porque ganglionares, autonómicos en tracto gastrointestinal, actúa, ¿no? Tracto gastrointestinal, músculo liso pulmonar, glándulas exócrinas, corazón y ojos. Por eso ahí después hay un efecto que se produce, que es la ciclopegia, que tiene que ver con un músculo ocular. Se ve alterado también por la atropina, ¿sí? Los efectos clínicos que podemos llegar a encontrar, ciclopegia, ya lo habíamos dicho, disminución de la secreción bronquial y las glándulas sudorípadas, midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila, ¿no? Ciclopegia lo dijimos, taquicardia también porque tiene efectos a nivel cardíaco, ¿no? Disminución de la secreción ácida y motilidad gastrointestinal, o sea, tiene receptores a nivel cardíaco y a nivel intestinal también. Corazón, ojos, dijimos glándulas exócrinas y músculo liso pulmonar, también gastrointestinal lo habíamos dicho. Mecanismos de acción. Siempre cuando hablamos de este tipo de fármacos hablamos de dosis altas y dosis bajas. Como cuando hablamos de la dopamina también ocurría lo mismo. Tiene una función a dosis bajas y otra función a dosis altas, ¿no? Actúa sobre mayor cantidad de receptores. A dosis baja produce bradicardia y a dosis alta produce bloqueo de los receptores nicotínicos. En el aparato respiratorio habíamos dicho que disminuía la cantidad de secreciones, ¿no? Tanto nasales como bucales, faringeas, ¿sí? Y produce dilatación en el músculo liso bronquial, es decir que se puede funcionar como broncodilatador también, ¿no? Farmacocinética. En cuanto a la farmacocinética, estaríamos hablando de las vías de administración. Tenemos la vía endovenosa, la vía subcutánea, que es de efecto inmediato y tiene una latencia de unos 30 minutos aproximadamente, ¿no? Inhalada entre latencia de 1 a 4 horas, o sea, tiene un efecto mayor, más tiempo, ¿no? Que es endotraqueal. También podría ser endotraqueal, oral, una latencia de 1 hora. Todo siempre es aproximado. A veces esta medicación o cualquier medicación se adapta a la persona que la está recibiendo en el momento, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta: atraviesa la barrera hematoencefálica, se metaboliza en el hígado y después se elimina por bilis y por orina. Indicaciones, ¿no? Ahí está, eso es lo que muchas veces cuando hablamos de cualquier tipo de medicamento
nos interesa saber para qué está indicado, cuáles son las indicaciones, cuál es el motivo por el que le vamos a administrar un fármaco a un paciente, ¿sí? Tenemos, ¿no?, la bradicardia, las bradiarritmias y la asistolia. También el paro cardíaco se utilizaría. No es de primera línea, no es de primera elección, pero también se usaría. Habíamos hablado del broncoespasmo porque tiene receptores adrenérgicos, ¿no? Reversión del bloqueo neuromuscular también hace de antídoto ante determinados cuando hay una intoxicación por compuestos órganos fosforados, algún tipo de veneno, ¿no? Y reversión del bloqueo neuromuscular por neostigmina y fisostigmina. Y otro más que es la piridoximina, por esos tres tipos de fármacos. Que esos fármacos producen bloqueo neuromuscular. Bueno, este es un antagonista de esos fármacos. O sea, la atropina es un antagonista. Presentación, bueno, habíamos dicho, es como la adrenalina. ¿Se acuerdan la adrenalina que venía una ampollita que venía de 1 miligramo en 1 mililitro? Bueno, la atropina es igual, ¿sí? La atropina tiene la misma presentación, tiene 1 miligramo en 1 mililitro. Un segundito. Hay un problema técnico. Pero bueno, continuando un poco con esto de 1 miligramo, 1 mililitro, surge también la idea de las cuentas, ¿no? Siempre estamos con esto de, bueno, y cómo es el cálculo. Y bueno, ahí está, que es muy parecido también a la adrenalina, ¿no? Si hacemos un paralelismo entre la adrenalina, ¿se acuerdan que decíamos que, por una cuestión de receptores, también, si después lo revisan el material que les pasé de la adrenalina y de la atropina, que ya estarían recibiendo el material, hablaba también de los receptores adrenérgicos, ¿no? Beta 1, beta 2. Entonces hay algún tipo de paralelismo. Vieron que la adrenalina se administraba en el paro cardíaco, ¿no? La asistolia, bien llamada asistolia, mejor llamado asistolia, ¿no? Entonces se administraba adrenalina. Bueno, en la atropina también se administra en la asistolia. Y el cálculo de dosis va de 0,01 a 0,03 miligramos kilogramo. Se calcula igual en cuanto a lo que es la dosis pediátrica, ¿sí? Ahí estoy reviendo el PowerPoint. Entonces, si tenemos que hacer un cálculo con un niño, supongamos un niño que pesa 10 kilogramos, ¿no? Entonces ponemos, y lo administramos a 0,03, ponemos 0,03 por, 10 kilogramos dijimos. Ahí estaría, se daría 0,3. Segundito y ya estamos. La acción, farmacocinética hablamos, indicaciones. Ahí está la presentación, nos habíamos quedado en la presentación. F5. Perfecto. Ahora después igual vamos a ver la tabla. Ustedes también tienen la tabla, así que la podemos ver juntos, ¿sí? Mecanismos de acción. Es un inhibidor competitivo de los receptores colinérgicos. Esto ya lo habíamos visto. Esperen que me fui para otro lado. Presentación. Posología y vías de administración. En cuanto a ahora vamos a ir describiendo cada uno, ¿no? En cuanto a las bradicardia o bradiarritmias, acuérdense en bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los límites normales, ¿no?
Un adulto estaríamos hablando 60, entre 60 y 100 latidos por minuto lo normal. Bueno, debajo de 100 estaríamos hablando de una bradicardia, ¿sí? Bueno, tenemos bradicardia o bradiarritmia, tiene 0,5 a 1 miligramo endovenoso en bolo. Repetir cada 5 minutos, máximo 3 miligramos. Es decir, yo tengo que pensar cuántos miligramos tiene la ampolla. Si yo sé que la ampolla tiene 1 miligramo, vamos a hacer este análisis, ¿no? Sé que la ampolla tiene 1 miligramo en 1 mililitro. Y acá en lo que es el PowerPoint dice, ¿no? De 0,5 a 1 miligramo endovenoso en bolo. Es decir, que si le voy a dar la mitad de esta dosis, estaría dándole 0,5 miligramos, que sería el equivalente a 0,5 centímetros cúbicos o mililitros. Esto es muy particular porque son dosis, quizás es más fácil agarrar una ampolla entera y administrarle la ampolla entera. Pero bueno, porque cargo con cualquier jeringa, agarro una jeringa de 1, una jeringa de 2, de 3, de 4, de 5, la cargo y lo paso, porque se pasa en bolo, ¿no? Pero bueno, si tengo que elegir 0,5, si la indicación es pasarle la mitad de la ampolla, o pásele 0,5 miligramos, ahí es donde entra un poco lo que es la dificultad de la situación. La dificultad no es gran cosa porque tampoco es tan difícil, porque tengo que agarrar una jeringa de 1 mililitro. De esa jeringa de 1 mililitro, que son las de tuberculina, o las que pasan también heparina, se pasa insulina también, esa jeringa tendría que cargarla hasta la mitad. Eso sería 0,5. La mitad de 1 centímetro es 0,5. Esa es otra medicación que después vamos a ver también, la insulina. ¿Por qué vamos a ver la insulina también? Porque es un medicamento con el que se observan un índice alto, podríamos decir, de errores, ¿sí? Sobre todo en enfermeros de reciente graduación o que tienen poco manejo con eso. Por eso me interesa que la sepan. Esa voy a prepararla aparte de lo que es la medicación de urgencia, ¿sí? Imagínense, bueno, si el máximo es repetir una cada 5 minutos y el máximo son 3 miligramos, yo les preguntaría, esto después me lo van a contestar, ¿cuántas ampollas podría llegar a recibir este paciente en esta situación como máximo? Acuérdense que cada ampolla tiene 1 miligramo. La respuesta es fácil, no es nada de otro mundo, pero bueno, para tenerlo en cuenta. En el pensamiento, en la urgencia, en la emergencia, es más difícil razonarlo, por eso está bueno en este tiempo que tenemos de compartir esto, está bueno pensarlo, a ver cómo es eso, y darse el lujo de equivocarse, porque ahora se pueden equivocar, ¿sí? Bueno, en bradicardia o bradiarritmia, ya habíamos dicho. Otra situación que se puede dar es en la asistolia. La asistolia básicamente es un paro cardíaco, ¿no? Un paro cardíaco, sí. En ese momento es donde es mayor la urgencia, ya no es una bradicardia, ya no es una bradiarritmia, es una asistolia, un paro cardíaco donde se pone en juego la vida del paciente. Cada segundo es vital. Entonces ahí es donde tenemos que activar la mente y actuar en consecuencia de la situación. Tenemos, ¿no? Es 1 miligramo que puede ser repetido a los 3 a 5 minutos. La dosis usual total no debe superar los 3 miligramos por aparición de bloqueo vagal. Esa es una situación que ya va a ser mucho más difícil de revertir. Entonces es más o menos lo mismo que la bradicardia o la bradiarritmia. Pero en este caso ya no hablamos de 0,5 miligramos cada 5 minutos, sino que hablamos de 1 miligramo cada entre 3 y 5 minutos. 1 miligramo es mucho más fácil que 0,5, porque 0,5, recordando la situación, teníamos que agarrar media ampolla y que la cargábamos con una jeringa especial.
En cambio, en esta situación de asistolia, tomamos la jeringa de 1, de 5, de 10 es una exageración, bueno, de 3 supongamos, y cargamos la ampolla y la podemos pasar directamente en bolo, ¿sí? Acuérdense que tiene una misma continuidad en cuanto a la cantidad de miligramos que se le puede administrar, que la máxima cantidad es, bueno, ustedes ya lo tienen en el video, pero no lo respondo yo, pero lo tienen en el video y lo tienen en el PowerPoint. De última después lo buscan. Esa puede ser una típica pregunta de examen. ¿Cuál es la dosis máxima que se puede administrar de atropina en una asistolia, en una situación de asistolia o en una situación de bradiarritmia o bradicardia? Entonces la respuesta a esa pregunta es 3 miligramos, ¿sí? Acuérdense también la diferencia entre asistolia y bradicardia. Entonces, en una se pueden dar 0,5 a 1 miligramo y en otra se da, que es en la asistolia, 1 miligramo, ¿sí? Acuérdense en esa pequeña diferencia también, como para ir marcando algún tipo de diferencia entre una situación y la otra, ¿no? En una, si bien todas son de urgencia, si bien todas son de emergencia, pero en una apremia más la situación vital que en otra, ¿sí? Otro tipo de tratamiento que se escribe con estas siglas, ¿no? Otro tipo de tratamiento que es compuestos órganos fosforados, ¿sí? Cuando hay una intoxicación por órganos fosforados, tenemos este tipo de administración de medicamentos de posología, ¿no? Que esto es la posología. El arte de fragmentar el medicamento y administrarlo en la dosis adecuada según la situación de salud del paciente. Más o menos eso sería como una pequeña definición de posología, ¿sí? Es 2 miligramos intramuscular o endovenoso, que se puede repetir cada 20 a 30 minutos, hasta que aparezcan síntomas de atropinización, que serían los síntomas, el efecto secundario de la atropina, cuando aparecen esos efectos secundarios porque ya no se puede seguir administrando, ¿no? Que serían midriasis o taquicardia, ¿sí? Bien, después los casos graves pueden precisar hasta 6 miligramos intramuscular o endovenoso cada hora. Hasta 6 miligramos ya es otra dosis, otro efecto, otro techo del medicamento el que podríamos llegar a administrar. Estamos hablando de hasta 6 miligramos en casos graves, contra 3 miligramos de la asistolia o la bradicardia o la bradiarritmia, ¿sí? Fíjense en la diferencia que hay entre uno y otro. Después, bueno, como parte también de esta formación continua, porque bueno, siempre uno, más allá de lo que yo les vaya dando acá, siempre trabajamos en base al pensamiento de que la formación tiene que ser continua, no nos quedamos solo con lo que vemos en clases, tratamos de seguir indagando, seguir investigando. Los invito a que busquen compuestos órganos fosforados. ¿A qué hace referencia? Cuando una persona se puede intoxicar con ese tipo de químico. Esa es la respuesta más adecuada. Químico, ¿sí? A veces es por accidental, pero bueno, eso lo buscan aparte de lo que es esta clase, ¿sí? A ver, un segundito. Ahí está. Perfecto. Otra situación por la que se administra era para la reversión del bloqueo neuromuscular. Eso lo habíamos dicho en un principio. Ahora vamos a ver lo que es la posología, ¿sí? Bueno, en combinación con inhibidores de la colinesterasa, neostigmina, 0,6 a 1,2 miligramos endovenosos por cada de neostigmina, antídoto de los bloqueantes neuromusculares.
En realidad, la atropina sería un antídoto de los bloqueantes neuromusculares y se administra entre 0,6 y 1,2 miligramos endovenoso. Y bueno, ahora llegamos a lo que es el cuadro que les había comentado en un principio, en el que es la dosis pediátrica, ¿no? Que se administra entre 0,01 a 0,03 miligramos kilogramo, ¿sí? Borrando esta palabra para que no se confundan. Bueno, en el cuadro está bien detallado, es una cuenta que igual ustedes pueden hacer, pero bueno, nada. Tenemos, por ejemplo, dosis peso, dice, ¿no? En el caso de que se administra 0,01 y el paciente pesa 10 kilos, se administra 0,1 miligramos. Si pesa 15, se administra 0,15. Si administra 20, 0,20. Si pesa 25 kilogramos, 0,25 miligramos. Eso es cuando es 0,01, es muy fácil. Casi no hay ni que hacer la cuenta. El problema es cuando, bueno, pesa 0,03. Entonces, acá en la tabla lo dice, está bien descrito y ustedes lo leen de ahí. Pero bueno, hay que pensarlo, ¿no? Porque digo, entonces, 0,03. Y si pesa 20 kilos, y bueno, hago 0,03 por 20 kilos y me va a dar 0,6 miligramos. Acuérdense que esta ampolla tiene 1 miligramo en 1 mililitro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hago en la dosis pediátrica, no? Yo digo, bueno, en el adulto, ¿cómo era el adulto? ¿Se acuerdan? Pasábamos una ampolla entera o pasábamos media ampolla en base a la situación, a la razón o al motivo, a la indicación, la patología que nos lleve a tener que medicar a este paciente. Entonces pasábamos 0,5 a 1 en una bradicardia o en una bradiarritmia y máximo 3 miligramos y 1 miligramo, máximo 3 miligramos cada entre 3 y 5 minutos cuando era una asistolia. Esto más o menos está visto, lo estábamos viendo ahora hace nada, así que bueno, ya lo van a recordar. En este caso la dosis pediátrica difiere porque es 0,01 a 0,03 o puede ser 0,03, a 0,05, ahí se me había olvidado un detalle, porque en el cuadro está bien determinado, dice 0,01, si pesa 20 kilos es 0,2, si pesa a 0,03, si pesa 20 kilos es 0,6, y si pesa 20 kilos a 0,05 le administro 1 miligramo. Ahí es como va cambiando. Esto lo pueden hacer o mentalmente para 0,01, pero para 0,05 o 0,03 tendrían que hacerlo prácticamente haciendo las cuentas para no equivocarse. La ampollita esa de 1 miligramo la llevan a 10. Entonces, cada centímetro cúbico equivale a 0,1 miligramo. ¿Sí? La ampolla entera de 10 mililitros es 1 miligramo. Eso después, bueno, vamos a ver si de última les sugiero algún tipo de actividad práctica, a ver si lo podemos resolver, ¿sí? Porque yo lo digo desde acá, desde la distancia, y cuesta un poco, se dificulta, porque hay que entenderlo, hay que razonar esto, digo, ¿y esto cómo es? Me dirán ustedes. Pero bueno, intenten rever las cuentas de la tabla y cualquier duda me dicen, profesor, no, esto no se entendió, sí se entendió, y bueno, lo volvemos a ver, ¿sí? Efectos secundarios, siempre acuérdense que estamos en la atropina, ¿sí? Efectos secundarios: serostomía, que es sequedad de la boca, visión borrosa,
Midriasis, acuérdense, la midriasis, dilatación de las pupilas. Fotofobia, es esa sensación que produce ese malestar cuando viene una luz muy intensa, ¿no? Fotofobia. Estreñimiento, ¿se acuerdan que actuaba a nivel gástrico, digestivo? Bueno, disminución de la motilidad intestinal. Sed, eso va de la mano con lo que es serostomía también. Sequedad bucal, náuseas, vómitos, retención urinaria, y puede producir hasta fiebre también. Contraindicaciones: cuando está contraindicada la atropina: en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la crisis hipertiroidea, en una hemorragia aguda, en obstrucción urinaria y miastenias gravis. No sé si recuerdan de farmacología la definición de interacción. Cualquier cosa me dicen, me lo escriben. Pero bueno, básicamente los fármacos, depende de algunos fármacos sí, otros no, o depende con qué fármaco va a entrar en contacto cuando se administran simultáneamente. Simultáneamente puede ser que tenga la dosis en sangre de un fármaco y le administran otro, y entonces ahí pueden llegar a interactuar. A veces se produce lo que llamamos sinergismo. Sinergismo es cuando dos fármacos se juntan y se potencian ambos fármacos se potencian, entonces producen un efecto mayor que si administráramos un fármaco solo, o uno de esos fármacos solos, ¿sí? Entonces la interacción es esto, ¿no? Después algunos fármacos también se anulan el efecto del otro, ¿no? Entonces por eso ahora vamos a ver lo que es la interacción, ¿no? Administrar con precaución en tratamientos con fármacos que poseen efectos anticolinérgicos, ¿sí? Como las fenotiacinas, amantadina, benzotropina, y otros agentes como la meperidina, los opiáceos, antidepresivos tricíclicos y quinidina. Bueno, todos estos fármacos que nombré tienen interacción con la atropina, ¿sí? Intoxicación o sobredosificación de la atropina produce algunos efectos. Algunos ya los habíamos nombrado, ¿sí? Por ejemplo, la sobredosis de atropina consiste en un síndrome colinérgico que se caracteriza tiene determinadas características. Son midriasis, ya lo habíamos dicho, lo dijimos en un principio. Delirio, no estaba dicho. O sea, fíjense, ¿no?, que un fármaco X puede producir algo que ustedes dicen nada que ver con, porque es más que nada función cardíaca, digestiva, ¿no?, que los receptores. Uno no se va a imaginar que va a producir delirio. Bueno, uno de los efectos adversos es delirio. Por eso a veces hay que evaluar a los pacientes que quizás entraron lúcidos, ubicados en tiempo y espacio, con un buen diálogo, una buena conversación, un buen intercambio en el habla, y de repente están con determinados tipos de medicación, y bueno, y empiezan con delirios, con alguna cuestión. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, puede tener que ver. Aparte, un paciente que ha tenido una bradicardia, una bradiarritmia, una sistolia, y ha salido de toda esa situación, puede haber tenido también baja en los niveles de oxígeno por los que se irriga. Esa baja oxigenación a nivel cerebral puede producir algún tipo de alteración conductual, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también el tema del delirio. Taquicardia o arritmias supraventriculares, o sea, de la bradiarritmia, de la bradicardia, puede pasar para el otro lado, taquicardia supraventricular. Retención urinaria también es otro de los efectos de la intoxicación, ¿no? Y parálisis muscular y hasta coma. Embarazo y lactancia. Bueno, en realidad lo que es el embarazo, más que nada, siempre la mayoría de los fármacos no son evaluados en
con mujeres embarazadas, Entonces, más que nada hay pruebas de embarazos con animales. Animales embarazados, se administra esta medicación para probar qué efecto produce, ¿sí? Y se han encontrado con la atropina, en estos estudios se han encontrado algunas dificultades y complicaciones y alteraciones en el feto. Por lo tanto, no se recomienda en la mujer embarazada, salvo, bueno, que sea indispensable, sea una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Así que bueno, con esto más o menos vamos terminando lo que es la atropina. Les queda un poco como tarea buscar algunas definiciones, como el COFA, ¿no? Y bueno, y relacionar un poco también el fármaco, las dosis, eso después lo pueden ir haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos viéndonos en la próxima clase, que sería mañana, ¿sí? Gracias.